Bueno, buenas noches. Se me deja un video. Gracias. Stop en el video. Kevin, si me puedes habilitar video, gracias. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Eh, Mi nombre es Carlos Arturo Rojas Millán, gerente de la empresa de hidroponía industrial. Les doy la gran bienvenida a este webinar de fresa hidropónica que tenemos esta noche. Pues esta noche vamos a contar con el ingeniero Kevin Gutiérrez, que es un bioingeniero que nos acompaña para dar este webinar. Pues pensamos de que este sea la apertura para un nuevo curso y para que ustedes tengan algunas ideas de cómo se maneja la fresa hidropónica y de esa manera pues ustedes vayan adquiriendo algunas cosas, algunos tipsitos que pueden ir tomando y que así de esa manera podemos ustedes irse adentrando en este momento en la fresa hidropónica. De mi parte, quería comentarles un poquito de quiénes somos. Nosotros somos una empresa que llevamos más o menos unos 30 años en el medio, en Colombia. Nosotros empezamos con el ingeniero Antonio Rosa Roa, quien ha tenido una gran trayectoria en todo este tema de cultivos hidropónicos. Y pues nosotros estamos desde hace unos 4 años en este tema de hidroponía y mi hermano y yo, que estamos aquí en esta foto, pues hemos tomado las riendas de esta empresa y tratando de darles a conocer a todo el mundo las bondades de lo que es la hidroponía y con estos temas de falta de escasez de alimentos o la escasez de alimentos que va a haber en un futuro. Cada vez es más difícil cultivar en tierra, cada vez es más difícil de conseguir los alimentos, sacarlos a una parte donde pues, sea fácilmente su comercialización, entonces los podemos ir trayendo más hacia las ciudades, tener mayores producciones, tener mayores rendimientos y de así de una manera poder hacer una alimentación también limpia y sana que podemos eh, y que día a día se nos está pidiendo y cada día la gente se está preocupando por alimentarse mucho mejor y estar mucho mejor en su bienestar. Entonces, no siendo más, les doy la bienvenida. Los vamos a dejar con el ingeniero Kevin. Más o menos vamos a estar alrededor de 45 minutos, una horita. Vamos a estar aquí con ustedes. Y pues nada, no quito más tiempo y pues bienvenidos y le doy el paso allá a Kevin. Muchas gracias. Vale, listo, Inge, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar de fresa hidropónica. Como lo mencionó el ingeniero, mi nombre es Kevin Gutiérrez, de profesión soy bioingeniero y como tal en la empresa soy ingeniero hidropónico, ¿listo? Como tal, antes de iniciar, pues unas pequeñas recomendaciones, pues probar la conectividad para que digamos que sea una charla fluida. Porfa me confirman si me escuchan bien por medio del chat y demás. Silenciar el micrófono, pues para digamos que evitar intervenciones. Realicen porfa sus preguntas. Cualquier pregunta que tengan durante la charla la pueden realizar mediante el chat. Igualmente, el ingeniero Carlos, como mi persona, estamos atentos del chat para brindarle una respuesta oportuna a cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. Pues para que estén más cómodos, pues revisar ruidos ambientales, silenciar el celular y pues no interrumpir la charla, ¿listo? Entonces, por favor, mantener sus micrófonos apagados, ¿listo? Entonces, bueno, iniciando como tal esta charla, importante tener en cuenta es primero que todo qué es hidroponía, ¿no? De pronto sí hay gente que no está como en el ámbito y demás, pues de pronto no conoce a qué se refiere la palabra hidroponía, ¿no? Porque esto a veces empieza a sonar como un boom o porque es muy sonado a nivel internacional y demás, ¿listo? Entonces hidroponía viene del griego hidro, que es agua, y ponos, que es trabajo, ¿listo? Entonces digamos que hidroponía es como el trabajo del agua. Entonces,
Este método es utilizado para cultivar plantas usando disoluciones minerales. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente implementamos un recurso hídrico cargado con minerales, con soluciones minerales, las cuales van a estar en contacto directamente con la raíz y pues la planta va a absorber estos alimentos para hacer sus procesos fenológicos adecuados dependiendo de cada planta. ¿Listo? ¿Qué es importante allí? Hay que entender que en hidroponía no solo se evalúan el recurso hídrico junto con las plantas, sino que también hay otras técnicas en la hidroponía que no se usa solo el agua, como es el tema de la semihidroponía, que también se conoce como semihidroponía, en donde se implementan sustratos. Más adelante vamos a evaluar pues qué son los sustratos, a qué refiere un sustrato y demás, ¿listo? Pero es importante que estos sustratos ayudan a generar como un sostén a la planta, a retener agua y a generar una aireación para que la raíz se pueda expandir por todo el contenedor. Es importante que la diferencia con la tierra, digamos que en hidroponía no usamos ningún suelo mineral, no usamos tierra ni nada de eso. Utilizamos son medios inertes. Es importante que en tierra la tierra se tiende a compactar y cuando agregamos diferentes tipos de fertilizantes en suelo, pues esta tiende a drenarse e irse a subsuelo y pues digamos que estamos perdiendo cierta cantidad de estos nutrientes que agregamos. Cuando lo hacemos en hidroponía, como estamos implementando diferentes tipos de contenedores, pues el recurso hídrico siempre se va a mantener allí. Entonces la planta, como va a tener una muy buena aireación en raíz, es decir, que va a llenar todo el contenedor de raíces, pues va a tener muchas bocas para poder alimentarse. Entonces la hidroponía se encarga más que todo como de lo que llaman un riego de precisión, ¿cierto? Se hace un riego de precisión ¿para qué? Para que la planta tenga el alimento necesario para poder hacer sus procesos adecuados y generar un muy buen fruto, ¿cierto? Brindar un muy buen fruto, pues en este caso que estamos hablando de la planta de fresa. Entonces, para iniciar como tal la planta de fresa. La planta de fresa o frutilla, que también se le conoce en otros países, eh, bien, bueno, viene de la familia rosáceas, género Fragaria, tipo fruta, ¿sí? Es como tal el fruto, es el comestible que pues ya todo el mundo conoce. Los principales países productores, entonces para el año 2012 a nivel mundial se produjeron 4,6 millones de toneladas. Principal productor, Estados Unidos. Los principales países importadores, entonces los que más consumen como tal, los que más importan esta fruta, es el Reino Unido con 470.000 toneladas para el año 2013. Obviamente ahorita para el año 2022, pues esto tiende a aumentar. Y a nivel de Colombia, los principales departamentos productores es iniciando con Cundinamarca, que es el principal productor, con 22.562 toneladas, seguido por Antioquia, norte de Santander, Cauca y Boyacá. Esto digamos que está a nivel general, tanto en cultivo en suelo como cultivo en hidropónico, en invernadero y demás. ¿Sí? Esto es una producción a nivel general, como una visión global de Colombia para que ustedes evalúen dónde más se cultiva este tipo de alimento. Entonces digamos que donde más se cultiva ya uno infiere como la característica a nivel del clima que requiere la planta. La fresa, entonces, como vemos que está más que todo en Cundinamarca, que muchos conocen la parte de la sabana de Bogotá y demás por sus climas fríos, la fresa es de clima frío. Ella requiere clima frío para generación de frutos y un clima cálido para generación de vegetación. Es decir, que si yo tengo una fresa en donde el clima en invernadero o en clima cálido o templado es bastante alto, pues la planta se va a ver muy vegetativa. ¿Qué quiere decir vegetativa? Que va a sacar muchas hojas, ¿cierto? Pero lastimosamente de la fresa, pues no nos comemos las hojas, nos comemos ¿qué? El fruto que ella genera. Y lo que induce la generación de fruto en la fresa es el frío. Entonces, para ese tipo de cultivos denominamos algo que se llaman deltas de temperatura. Delta de temperatura refiere a que tenga una mínima, es la diferencia entre el mínimo y el máximo. Entonces, la fresa requiere un delta de temperatura amplio, es decir, que en las noches presente unos 10 grados y en los días presente más de 20 grados, ¿sí? Entonces, estos deltas de temperatura inducen a la planta a desarrollar vegetativamente
y hacer una generación de frutos. Si no tenemos estos deltas de temperatura muy marcados, la planta se me puede ir o muy vegetativa o si tenemos muchos fríos, pues va a presentar estrés como tal en temas de producción. Un poco sobre la morfofisiología de la fresa. Entonces, la fresa, pues, como de pronto como la han visto o como la logran identificar, pues presenta flores, algo que se llaman coronas, que importante la corona es como una roseta, donde esta roseta pues van a salir diferentes hojas, flores, estolones y demás, ¿listo? De las rosetas como de donde sale toda, es la base como de donde salen todas las hojas, flores y demás. Importante que la fresa debe tener por lo menos 3 coronas para que esté adecuada para iniciar producción. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo ya evalúe 3 coronas en una planta de fresa, refiere a que ya está lista para inducirla a producción. Porque ¿qué pasa? Si yo veo que la fresa tiene solo una corona y yo dejo que ella genere flores y genere frutos, pues ella no está en la edad para generar esos frutos. Pueda que me salga un fruto, pero me sale muy pequeño. El sabor tiende a no ser de muy buena calidad. El nivel de dulzura o de grados Brix que tiene el fruto no es el adecuado para su comercialización. Pues digamos, si estamos haciendo un cultivo hidropónico, una inversión en cultivo hidropónico, digamos que tratamos de brindar una mejor calidad. Entonces lo que hay que hacer es primero que la planta se encargue de generar una buena base, ¿cierto? Un muy buen desarrollo radicular, un muy buen número de hojas. ¿Para qué? Para que tenga la fuerza suficiente para generar unos muy buenos frutos. ¿Listo? Entonces, importante en la fresa identificar la corona. ¿Listo? Que es esta parte que vemos acá en la parte inferior. Esta corona, pues como les menciono, mínimo 3 para que ya, digamos, está lista para estado vegetativo, para estado de producción. Las raíces, ¿no? Importante que las raíces, la planta de fresa no le gusta mucho la humedad. Por eso no podemos hacer un cultivo de fresa directamente en hidroponía, o sea, solo con agua. ¿Por qué? Porque la planta de fresa, al no gustarle mucho la humedad, tiende a podrir su raíz si esta humedad pues supera el porcentaje que resiste como tal la planta. Entonces, si se me pudre la raíz, pues simplemente la planta no va a tener bocas para alimentarse y pues simplemente muere. ¿Listo? Entonces, por eso es importante revisar la humedad que tiene nuestro sustrato, el que el que deseemos implementar para nuestro cultivo hidropónico. Importante revisar, digamos, en hidroponía es la calidad de las raíces, ¿no? Una raíz sana tiene que ser de color blanco, debe tener vellosidades. Siempre yo refiero a una raíz de hidroponía o de cualquier planta como tal a nivel hidropónico como la pata de una araña. ¿Por qué? Porque ustedes ven la pata de una araña y tiene diferentes vellosidades, ¿sí? Una raíz sana en hidroponía tiene diferentes vellosidades que se conocen como pelos absorbentes. Entonces, son como las bocas por donde la planta alimenta por vasos, por los tejidos vasculares, pues sube todo el recurso hídrico, los nutrientes y demás. Entonces, entre más bocas tenga la planta para alimentarse, pues muchísimo mejor. De esto va a depender, entonces, de una muy buena característica tanto de raíz como de coronas, pues vamos a ya tener lo que son las flores y frutos. ¿Listo? Entonces, pues el fruto pues es la parte comestible de la planta que tiende a ir de un color rojo a un color pálido a intenso, va a depender también mucho de la variedad, tanto del tamaño. ¿Por qué? Porque, digamos, la variedad que más se cultiva a nivel de Colombia, bueno, la que más está sembrada, es la variedad Albión. Pero otras variedades que uno conoce es la Camarosa, la Camino Real, la San Andrés y demás. ¿Qué van a variar? Va a depender el tamaño de la fresa, la calidad, que no la que la quieren más dulce, también quieren mayor producción por planta de fresa, entonces uno maneja, depende de tipos de variedades y también para temas de exportación, ¿no? Una exportación, pues uno que busca, uno ese fresón grande, bonito, dulce, ¿sí? De color rojo, que uno corta por la mitad la fresa y siga siendo color rojo, ¿listo? Que no sea un color pálido, que el contenido de agua sea muy bueno y pues que la calidad, que mi fruto en post cosecha, o sea, yo apenas lo corte de la planta, dure bastante tiempo. ¿Pues para qué? Para que el consumidor final pueda tener este alimento fresco. Pero todo esto de qué va a depender de primero una muy buena genética de la planta, un muy buen cuidado y una muy buena formulación nutritiva. ¿Por qué? Porque la planta pues requiere todos los elementos principales, no solo el NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, sino también el boro, calcio, molibdeno, hierro, cobre.
manganeso y demás. ¿Listo? Más adelante vamos a revisar estos temas de nutrientes. Las hojas son compuestas, están compuestas por tres hojas de bordes aserrados y pues el tamaño de la hoja va a depender de variedad y también del el nutriente que le estemos agregando. Otra parte importante de la fresa son los estolones. ¿Listo? Estolones, ¿qué son estolones? Son las plantas hijas que salen de mi planta principal. Entonces recordemos que para la fresa tenemos plantas madre, ¿cierto? Que la planta madre es la que se encarga de generar estolones. Estos estolones son los que ya uno siembra para producción, ¿sí? Que tienen a ser F1, que quiere decir que son más cercanos a la madre. Pero entonces si yo compro ya una planta hija de la madre, de la principal, y yo a esa hija le saco otra hija, pues ¿qué va a pasar? La carga como tal genética tiende a disminuirse y la producción en la planta tiende también a bajar. Una planta en hidroponía produce en promedio 1.5 kilos. ¿En cuánto tiempo? En un año. ¿De qué va a depender? De cuánto tiempo yo voy a mantener mi fresa. Hay veces que en cultivos a nivel de Colombia, en cultivos en suelo, manejan fresas a 4 o 5 años, ¿sí? Lo que hacen es que la fresa cumple su ciclo, hacen podas de flores, podas de frutos, inducen la vegetación, que la planta como tal vuelva a sacar ese arbusto de vegetación para luego inducir la floración y pues que vuelva a sacar otra cosecha. Pero ¿qué pasa? Todo planta con frutos tiende a tener una curva de producción. Entonces uno siempre que busca que la curva sea positiva o se mantenga en meseta. Pero si vemos que esta curva de producción tiende a disminuir, pues ¿qué me sale mejor a mí como productor, como hidrocultivador? Pues lo mejor es quite esa mata, pódela y vuelva a sembrar una planta nueva con una nueva carga genética. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes también revisen cuando hacen compras de plántulas y demás, pues que la planta como tal que le ofrecen no sea una hija de la hija de la hija, porque la carga de producción va a ser muy baja. Eh, si ustedes compran una planta madre, recuerden que la planta madre es para producir estolones. O sea, ustedes con una planta madre pueden sacar bastantes estolones durante todo el ciclo de vida. Pero una planta madre, uno no dedica una planta madre a producir fresa, porque digamos que ahí está perdiendo pues la función principal de la planta madre. Entonces de la planta madre yo la mantengo más vegetativa, si le veo flores se las quito para que me genere solo estolones. Esos estolones yo los corto en el nudo, en el segundo nudo que ya genera acá como un tipo de articulación y se siembra. Yo la siembro y ella vuelve a iniciar su proceso, genera las coronas, empieza a crecer vegetativamente para luego empezar a producir. Entonces es importante que revisen ustedes, porque hay gente que en un cultivo de fresa a gran escala tienen su sector dedicado a plantas madre para generación de estolones y su sector de producción. Entonces siempre van a tener una materia prima pues vegetativa, que son plántulas de fresa frescas directamente desde plantas madre. ¿Para qué? Para no perder carga genética. Si yo ya tengo una planta hija y de esa le quiero sacar producción, pues yo los estolones los debo podar. ¿Por qué? Porque la generación de un estolón es un gasto de energía importante para la planta. Y como yo de mi planta, que ya es la hija de la principal, pues yo no la dedico a generar más hijas. ¿Por qué? Porque esa hija primero le va a robar energía. Y si yo quiero sembrar este estolón, pues la carga genética va a ser mucho más baja y pues prácticamente estoy gastando nutrientes, gastando tiempo, mano de obra y demás para una planta que de pronto no me va a llegar al año a 1.5 kilos de producción. Puede bajar a 1 kilo o menos. Pero entonces pues ya depende del objetivo que quiero en mi cultivo. En cuanto a requerimientos, entonces la fresa como les mencionaba, requiere unas temperaturas día y unas temperaturas noche. Entonces la temperatura día idealmente debe estar en promedio entre 15 a 18 grados. ¿Listo? La temperatura día. Y de noche idealmente tiene que estar entre 8 a 10 grados. ¿Listo? ¿Qué va a pasar si baja mucho? Pues ya, si tenemos bastantes temperaturas muy bajas, pues tiende a inducir mucho más la floración, pero pues hay que tener cuidado pues si llegamos como tal a puntos de congelación, porque si llegamos a puntos de congelación donde la planta se estresa, donde la humedad relativa en la noche pues tiende a ser muy alta porque tenemos mucha neblina en el sitio y demás,
pues la planta puede ser un vector para empezar a presentar primero pudrición de raíz por alta humedad, temas de mildeo, hongos en hojas y demás, que estos vectores como tal influyen a la producción. Eh, Como mencionamos acá, su desarrollo óptimo se da entre 1200 a 2600 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque en estas alturas es donde presentamos diferentes tipos de estas temperaturas promedio. Pero si ustedes me dicen, no, yo estoy en la costa, clima caliente y quiero un cultivo de fresa, lo pueden hacer, claro, se puede hacer. ¿Cómo? Haciendo un cultivo indoor, ¿sí? En el sentido, o un invernadero, pero un invernadero tecnificado. ¿En qué sentido? Donde yo pueda manipular temperatura. ¿Cómo manipulo temperatura internamente en un invernadero? Con aires acondicionados, ventiladores, extractores. Si tenemos deficiencias de luz, pues poner luz artificial y demás, ¿cierto? Entonces, si queremos cultivar fresa en un clima caliente, en donde no es el clima como tal del propio de la planta, pues hay que adecuar la condición, crear un microclima para poder tener ese tipo de cultivo. Pero entonces hay que hacer la relación costo-beneficio, ¿no? ¿Cuánto me va a costar hacer ese tipo de implementaciones y a cómo tendría que yo venderlo para generar un cultivo rentable? Lo más probable es que si quiero hacer este tipo de proyectos, mi fresa no es para venderla en el país o a nivel local. Mi fresa es de tipo exportación, entonces tengo que comprar una muy buena genética de fresa, tengo que sacar los permisos con la entidad competente a nivel regional, temas de exportación, todo ese tema digamos que tiene que estar digamos que chequeado. ¿Para qué? Para que poder llevar mi cultivo pues que sea rentable, ¿no? Porque pues si ustedes la quieren para hacer la ensalada todos los días, pues listo, pero si lo ven como un negocio, sí tienen que hacer esta relación costo-beneficio. La humedad relativa como tal de la cabina tiene que estar, o del invernadero, del sitio del cultivo, tiene que estar entre el 60 al 75%. Si es muy alta, recuerden que empezamos a tener problemas de pudrición de raíz o fungosis y demás. Lo que les mencionaba, las bajas temperaturas inducen la floración y las altas temperaturas inducen desarrollo vegetativo y formación de la hoja. Entonces, si vemos una fresa, que tenemos un cultivo de fresa en el sitio donde ustedes se encuentren, pero vemos que saca mucha hoja, que la hoja tiende a ser más ancha de lo normal, que la flor es muy pequeña, es porque está sufriendo de altas temperaturas. Necesita el delta de temperatura bajo, una temperatura baja, para inducir el desarrollo de tanto de flores como de frutos. También hay que tener en cuenta que la fresa tiene un requerimiento de luz. Las variedades pueden estar entre variedad de día corto y variedad de día largo. Las de día corto están entre las 8 y 12 horas luz, ¿sí? Que tienden a ser las más como el albión, las que más se cultivan a nivel de Colombia, que el albión tienen ese requerimiento de luz. Es una planta de día corto. Hay plantas que son más de días largos, es decir, requieren 16 horas luz. ¿Para qué? Para poder tener, digamos, más que todo son las de fruto a nivel grande, para tener un buen desarrollo de frutos y pues poder trabajar más. Entre yo más estrese mi planta a trabajar 16 horas al día, pues requiero más nutriente, una conductividad mucho más controlada, el pH siempre en el mismo rango y demás para evitar que la planta se me estrese y pues al mantenerse tan estresada trabajando tanto tiempo, pues puede ser un vector a que la planta pues pierda la producción, empiece a abortar frutos y pues si como tal ya lo máximo es que pues, se nos muera la planta. Las etapas fenológicas de la planta. Primero tenemos el botón floral, listo, que es la plántula, que a veces podemos observar en el comercio, de imágenes, en cultivos y demás. Eh, Luego ella entra a etapa de floración, pero para pasar del botón floral a la floración deben pasar mínimo 2 meses. En estos 2 meses, ¿qué va a pasar? Primero, van a generar más de, ojalá, 3 coronas. ¿Listo? Con 3 coronas mínimo es más que suficiente. Va a tener desarrollo vegetativo, ¿cierto? Lo que se busca en la fresa es que genere este tipo de arbusto, ¿sí? Genere un arbusto. Ya cuando veamos que la planta, que tiende a ser en promedio 2 meses después de siembra, desde plántula, ya vemos que la planta tiene las 3 coronas junto con el desarrollo a nivel vegetativo adecuado, tenemos ese arbusto, ya podemos dejar que ella genere flores, ¿sí? ¿Qué pasa si ya me está generando flores? A veces me vende la planta ya con flores, digamos, o
no tengo las tres coronas, no tengo el arbusto, el nivel vegetativo adecuado para que genere flores, pues simplemente lo que hago es podar las flores, ¿sí? Cortamos las flores 10 centímetros desde la corona, las cortamos completamente y dejamos solo las hojas de buena calidad. ¿Para qué? Para que ella se estimule y siga teniendo un crecimiento a nivel vegetativo. También es importante acá el nivel nutricional. Recuerden que las plantas con fruto manejan dos tipos de nutriente a nivel de hidroponía. Uno para vegetación y otro para floración y fructificación, que esos dos se manejan al mismo. El nutriente que es para vegetación tiene más altos contenidos de nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno induce la vegetación en cualquier tipo de planta. Y cuando ya pasamos a floración y fructificación, disminuimos un poco el nitrógeno para que la planta se dedique más que todo a desarrollo de flores y frutos. Y le subimos a lo que es potasio, fósforo, calcio, magnesio, boro, que son los principales encargados para desarrollo de yemas, de cuajo de frutos, llenado y maduración y para que la fresa se me mantenga en post cosecha, ¿sí? Para que ella mantenga ese sabor, ese color y esa textura en post cosecha. No es que yo la pode y al siguiente día ya la fresa se empieza a sobremadurar mucho, empieza a honguearse y demás. Puede ser temas de nutrición porque pues, no tiene, digamos que la energía o las defensas suficientes para mantenerse en post cosecha, pues por lo menos una semana, 2 semanas o más, dependiendo de el tipo de fresa que estemos ofreciendo. Si es una fresa tipo exportación, se tiende a cortar, digamos, lo que llaman pintón, cuando está empezando a madurar, cuando ya terminó de llenar y empieza a pintar, se hace la poda para que durante el trayecto madure y pues ya llegue directamente al consumidor final, lista para los fines que se le deseen. Entonces, de aquí a acá pasaron 2 meses, ¿listo? Y desde la floración hasta como tal, ella comienza a hacer, esta planta de fresa, ella está en las tres etapas al mismo tiempo, ¿sí? Cuando está madurando estas fresas, a la vez tiene flores nuevas, a la vez está cuajando otras fresas, ¿sí? No todas las fresas salen al tiempo, ellas van secuenciales, dependiendo obviamente pues, del objetivo que yo quiero en mi cultivo. Ella ya cuando termina de sacar toda la fructificación y terminamos de cosechar y demás, vuelve a empezar otro ciclo. Ella vuelve a sacar más flores, más cuajos y demás. Y pues uno va observando la característica de la fresa. Si vemos que la fresa se marchitó mucho, se desgastó mucho por la producción que tuvo, pues hacemos lo mismo. Podamos las flores para que ella se induzca nuevamente a vegetativo, vuelva a coger fuerza, genere nuevamente el arbusto para que vuelva a empezar a generar flores y empiece a cuajar frutos y a madurar listos ya para el consumo. Esta etapa como tal, este ciclo me dura un año, ¿sí? Idealmente en hidroponía lo manejamos a un año. ¿Y cuánto me produce? Promedio 1.5 kilogramos por planta. Obviamente que va a variar, porque hablamos de promedios, porque si usamos una variedad de un fruto más grande, pues tendemos a superar este promedio. Entonces, cubierta plástica o invernadero, ¿no? Entonces, depende del tipo de cultivo, también depende de la zona, pues yo me puedo hacer esta pregunta, ¿qué vale la pena más implementar? Un invernadero, recuerden que un invernadero es aquella estructura que puede controlar variables internas, ¿sí? Que yo pueda manipular las variables internas. Es decir, que si yo quiero 10 grados, pues con los implementos y sistemas internos que maneja el invernadero, pues llego a los 10 grados, sea con cortinas automáticas, temas de aires acondicionados, calefactores, ventiladores, extractores, humidificadores, deshumidificadores, luces artificiales y demás. ¿Cierto? Un invernadero es aquella estructura en donde yo puedo manipular todas estas variables. ¿Qué es lo que uno principalmente implementa o que más que todo se ve? Pues hablo a nivel de Colombia. Son cubiertas plásticas, ¿sí? Cubiertas plásticas o casamallas que llaman. Estas casamallas simplemente lo que están haciendo es que me cuidan de variables externas como la lluvia, granizo, vientos fuertes y demás, ¿sí? La cubierta plástica me protege las plantas de dichas variables, pues para que no se afecten por estas adversidades climáticas y demás. También para qué? Para protegernos de plagas, ¿sí? Se pone malla antiáfidos o malla antitrip que permita el paso, el flujo del viento, pero no me permita el paso de cualquier plaga. Entonces es importante saber bien qué es lo que yo quiero implementar, ¿sí?
Pero de qué va a depender también de la relación costo-beneficio, ¿no? ¿Cuánto me va a valer poner un invernadero? Yo empiezo mejor a ver la opción de poner más una cubierta plástica, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuyo costos. Hay veces ustedes ven de pronto un cultivo hidropónico a cielo abierto, ¿sí? Si mis condiciones climáticas ya dan para hacer un cultivo de fresa, pues lo puedo realizar, ¿sí? Pero si yo sé que en mi sector caen granizadas, si yo sé que en mi sector caen lluvias torrenciales y demás, pues por lo menos uno le puede poner una cubierta plástica donde está el cultivo, como vemos en esta imagen, ¿sí? O le ponemos una malla antigranizo o una polisombra que me evite como tal el golpe fuerte de lluvia o granizo. Porque si estamos implementando un cultivo con sustrato y le agregamos nutriente a la planta, luego cae un aguacero, ¿qué va a pasar con todo ese nutriente que le agregamos a la planta? Pues se va a lavar, ¿cierto? Todo eso va a drenar y la planta pues simplemente no se va a alimentar correctamente. También si tenemos un sector donde presentamos heladas, entonces si presentamos heladas, pues lo mejor es ponerle una casa malla en donde uno pueda manipular las cortinas, ¿sí? ¿Para qué? Durante el día, pues el invernadero toma la temperatura adecuada, uno baja las cortinas a las 4 o 5 de la tarde para que este calor interno se mantenga y evite como tal el golpe de la helada que puede presentar en las noches o madrugadas. Entonces, dependiendo de la zona, dependiendo de hacia dónde yo quiero mandar mi cultivo, pues uno puede sugerir mejor mándele una cubierta plástica, una casa malla o mejor toca sí o sí poner un invernadero si las condiciones climáticas del sitio no nos benefician. ¿Listo? Eh, Técnicas de cultivo. Entonces acá vamos a ver, bueno, la principal técnica de cultivo para hacer este tipo de la fresa hidropónica es el de sustrato. ¿Listo? Entonces la técnica en sustrato, que también de pronto se pone en la categoría de semi-hidroponía, ¿sí? Porque no es directamente con agua. Y utilizamos sustratos. ¿Qué es un sustrato? El sustrato debe ser químicamente neutro, biológicamente inerte y tiene dos principales características, ¿sí? Debe ser, debe tener la propiedad de retener agua y debe permitir la aireación. ¿Listo? Entonces, esas dos principales son las que me van a brindar un sustrato. También una tercera que es como tal sostén a la planta, pero si hablamos ya de plantas como cultivo de tomate, lupa uchuva, que son ya plantas tuturables, que generen soporte a la planta, así que generen un sostén como tal a sus raíces para que puedan tener un buen desarrollo de tallo. Debe tener la capacidad de intercambio catiónico apropiada, ¿listo? Esto de intercambio catiónico, en palabras simples, es como es la facilidad que tiene el sustrato de dejarle libre el nutriente a la planta, ¿sí? Entonces, entre más alta sea la capacidad de intercambio catiónico, la planta puede absorber mucho más fácil los nutrientes. Si la capacidad de intercambio catiónico es muy bajita, pues el nutriente tiende a ser agente retenedor de los componentes y la planta le es difícil, crea cierta dificultad de que el sustrato libere estos nutrientes y la planta los pueda absorber. ¿Listo? Entonces de pronto ustedes han escuchado que el sustrato que más se implementa a nivel de hidroponía es el sustrato de coco, ¿sí? Principalmente ¿por qué? Porque él tiene la característica de retener agua. Si lo vemos con el coco molido como tal genera una alta retención y permite una alta aireación. ¿Con qué? No sé si han visto los coco chips, que los coco chips son los cubitos de coco, que eso genera una muy buena aireación. Es decir, como quedan los cubitos y no, ustedes saben que entre más grande sea la partícula, pues más bolsas de aire va a tener internamente el sustrato. Esto quiere decir que la raíz se puede desplegar mucho más fácil por el contenedor, ¿sí? ¿Esto qué hace? Pues entre más se pueda desplegar la raíz, más bocas va a tener y pues más nutriente va a absorber, pero no quiere decir que, claro, si yo la pongo en un terreno súper grande, pues ella va a generar muchas más raíces. No, ellos generan un mínimo, digamos que en hidroponía para tipos de cultivos en sustrato, la planta maneja un mínimo de litros que debería tener de sustrato para poder tener un buen desarrollo radicular, un adecuado, ¿sí? Que genere las bocas necesarias, porque si genera muchas se dedica a generar raíces, pero no a generar follaje ni frutos. Y si tiene muy poquitas, pues no va a poder generar, no va a poder alimentarse adecuadamente para hacer un llenado o un desarrollo fenológico adecuado. Entonces la fresa requiere como mínimo 2 litros de sustrato.
Recuerden que el sustrato se mide es por litros, ¿listo? No lo medimos por peso ni nada, porque pues hay sustratos que son más livianos, hay otros que son más pesados, por eso no los pesamos, sino que los medimos es por el volumen. Entonces, para fresa, por cada planta de fresa mínimo deben tener 2 litros de sustrato. Entonces el coco, pues se conoce que es el mejor sustrato porque depende de la granulometría, me brinda diferentes características, sea de retención o sea de aireación, y también tiene una alta capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Entonces por eso se implementa mucho en flores, cannabis y demás cultivos hidropónicos como tomate, uchuva, gulupa, porque generan un buen intercambio, una buena capacidad de retención, de aireación, lo que hace que la planta esté, digamos que más cómoda, más a gusto en este tipo de cultivos. Pero ¿qué pasa? Claro, el sustrato de coco tiende a ser bastante costoso a comparación de otros tipos de sustratos. Entonces lo que uno hace son sustratos compuestos, ¿sí? Sustrato compuesto, ¿qué quiere decir? Implementar otros sustratos que me brinden esas características, ¿sí? Entonces, una característica, otro sustrato que me permite la aireación, la perlita, ¿sí? Entonces, la perlita o la arlita o cualquier otro tipo de estos, como tal, sustratos que son grandes, pues generan una muy buena aireación. O otro agente retenedor. Entonces, otro agente retenedor, pues empezamos a tener la espuma fenólica, arenas y demás, ¿cierto? Que son partículas pequeñas, las cuales retienen muy buen el recurso hídrico. Pero entonces hay que jugar con estas características, estas proporciones para tener un sustrato compuesto. Entonces ya la gente lo que hace es que arma la cascarilla de arroz, también es un sustrato que se implementa en hidroponía, porque genera tanto retención de agua como una muy buena aireación. Entonces se hacen mezclas. Mezclan sustrato de coco con cascarilla de arroz y con escoria de carbón, ¿cierto? Porque la escoria de carbón también es una partícula grande que me genera una muy buena aireación. Entonces, digamos, 33% de cada sustrato me genera un sustrato que tiene muy buena retención y muy buena aireación. Entonces con esto disminuimos costos, ya no vamos a mandar todo en coco, sino un sustrato compuesto que me sale mucho más barato. Y pues el coco y las demás, obviamente el coco es el que tiene mejor intercambio catiónico, pero los demás elementos un poco más bajo, pero me va a permitir que la planta pues se alimente adecuadamente. ¿Qué pasa si yo hago un sustrato que es con bastante aireación? ¿Sí? Digamos, si mandáramos solo perlita. ¿Qué va a pasar con ese sustrato? Pues el agua que yo voy a agregar a mi planta, pues gran parte de esta agua se va a drenar, ¿cierto? Es decir, que la planta pues va a estar constantemente deshidratada, lo que quiere decir que tengo que hacer frecuencias de riego mucho más constantes para mantener la raíz siempre hidratada. Por eso hay que poner un agente retenedor para que mantenga la raíz siempre húmeda y no me la deje a raíz desnuda, porque pues una planta a raíz desnuda, depende de la condición climática, pues va a tender a deshidratarse mucho más rápido, lo que influye a que mis tiempos de riego van a ser más constantes, mayor consumo de energía, mayor consumo de recurso hídrico y demás. Entonces, pues todo esto, pues como tal se hace, como tal como les mencionaba la hidroponía, pues un riego en precisión es darle a la planta lo que requiere en el momento de que lo requiera. ¿Para qué? Para evitar desperdicios por excesos que le estemos brindando a la misma. Entonces, en cuanto a las técnicas, también tenemos la técnica NFT, ¿listo? NFT en hidroponía refiere a Nutrient Film Technique, las siglas en inglés, que quiere decir técnica de película de agua, ¿sí? Esto, pues como su técnica lo dice, simplemente por la tubería, sea tubería o cualquier contenedor que estemos implementando o una canal, pasa una lámina de agua y las raíces, simplemente las puntas de las raíces están en contacto con el agua, ¿sí? Ellas ya por tejidos vasculares y por porosidad pues van a subir el recurso hídrico y pues ya lo van a implementar para sus procesos fenológicos adecuados. Entonces como vemos acá en la imagen, se maneja tubería de PVC, ponemos los pots de sustrato, ¿sí? Porque sí o sí tenemos que tener un pot de sustrato, no lo podemos dejar a raíz desnuda, pues para que no se nos deshidrate la planta. Acá digamos en esta foto eso es un pot de coco, porque ya hacen pots o como canastillas de coco para retener, e internamente le ponen más sustrato. Acá vemos perlita, cascarilla de arroz y demás, para generar el tema de la aireación y la retención. Entonces las raíces
como tal, tocan la lámina de agua y ellas suben el recurso hídrico adecuado para mantener siempre húmedo nuestro sustrato. ¿Qué hubiera pasado si el agua como tal inunda toda la raíz? Que ya es la otra técnica que se llama DWC, Deep Water Culture, que es como tal agua profunda, técnica de agua profunda. No se implementan fresa, pues porque la fresa, al no gustarle mucho la humedad, si implementamos, si hacemos el cultivo en ese tipo de técnica, la raíz se nos va a podrir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene aireación, está completamente la humedad al 100%. Al no tener aireación, pues la raíz se ahoga, se pudre y se nos muere la planta. En este tipo de técnica, entonces, manejamos un tema recirculante, ¿cierto? Aprovechamos el agua que va drenando, digamos, del sistema, volvemos a nuestro tanque principal, hacemos un sistema de aireación, porque recuerden que el agua, pues, entre mejor nivel de oxígeno tenga el agua, la planta puede absorber mucho más rápido los nutrientes. Aumentamos el nivel de oxígeno con las bombas de aire, son esas piedras difusoras de acuario que generan micro burbujas. Subimos el nivel de oxígeno, ajustamos pH, ajustamos conductividad, que tenga el alimento necesario para que la planta pueda absorber esos nutrientes. ¿Listo? Y un temporizador que se implementa más que todo en cultivos hidropónicos de pequeña o gran escala, pues ya obviamente si es a gran escala se manejan otro tipo de dispositivos más industriales. ¿Para qué? Para controlar los riegos. Yo le digo riegue 3 veces en el día, 4 veces, 5 veces, dependiendo obviamente de la observación. Más que todo en hidroponía se usa mucho la observación porque las plantas pues no pueden hablar, no pueden gritar ni nada, sino que ellas se expresan físicamente, que tienen deficiencias de nutriente. Entonces, si es de nitrógeno, la hoja se pone amarilla, que el reborde se pone negro, es exceso de nutriente, que tornó un color, una coloración morada, tornó una coloración desde el tejido vascular, o sea, desde dentro de la hoja hacia afuera, refiere a que la planta puede estar enferma o está afectando internamente a la planta. Si viene de afuera hacia adentro es porque la afectación puede venir de exterior, ¿listo? Entonces uno empieza a entender la planta. ¿Para qué? Para ajustarle las condiciones requeridas y pues que la planta esté cómoda porque pues uno, digamos que es un trato uno a uno, ¿no? Yo te doy como tal todas las condiciones climáticas de microclima, nutrientes y demás, pero pues de la otra parte bríndeme unos muy buenos frutos, ¿cierto? Em, entonces como tal, esta es como la técnica NFT, ¿listo? Es como la más básica que se puede emplear para cultivo de fresa. Otro tipo de técnica, que es uno que pues implementa, es como reciente, que se llama técnica flotante. Entonces se hace como tal el cultivo en sustrato, pero se pone alto, se ponen estructuras altas. ¿Por qué? Porque la fresa, como va cayendo hacia lateral, es importante que la fresa, el fruto de la fresa siempre quede hacia el aire, por decirlo así, porque si el fruto sale hacia adentro de la fresa, tiende a tener una humedad relativa alta y el fruto presenta pudrición, ¿sí? Entonces, si se nos pudre el fruto, pues esto puede causar, puede ser un vector para plaga o otra enfermedad que le caiga a la fresa y pues se nos pudre la planta y pues al estar todas en una sola unidad, pues se nos daña toda la fila. Entonces, todas las fresas deben descansar hacia lateral para que tengan muy buena aireación y un muy buen proceso de maduración, tanto de llenado como de maduración. Hay veces que en los cultivos de fresa, al lateral de las camas, ponen dos cuerdas. ¿Dos cuerdas para qué? Para que la fresa siente ahí, haga su proceso de maduración de llenado y salga de mejor calidad. ¿Por qué? Porque pasa como con los sistemas tuturables de tomate, uchuva, gulupa y demás. Sistema tutor, ¿por qué se llama tutor? Pues porque es un tutor que guía a la planta, ¿sí? Se pone ese tipo de auxilios a la planta para que la planta no se dedique a generar fuerza de sostén, ¿sí? A generar, digamos, en caso de tomate, pues el tallo uno le dice, tranquilo, yo lo voy guiando, usted agárrese de él tranquilo y dedíquese a mandar esa energía a los frutos, ¿sí? Algo así se implementa con la fresa, ¿para qué? Para que la planta esté tranquila de que sus frutos van a estar seguros y que ya se dedique simplemente no a generar una estructuración fuerte en tallo para sostener este peso, sino que se dedique a llenar mejor los frutos, ¿sí? Salen de mejor sabor, de mejor calidad, que es lo que uno busca, digamos, en un cultivo hidropónico. Eh, entonces, este tipo de sistemas, digamos que se gasta un poquito más en temas de infraestructura, porque pues yo sí, los hago más altos porque el fruto cae, pero pues también se maneja una infraestructura en la parte superior. ¿Para qué? Para ir
manipulando las plantas, haciendo las podas correspondientes a la parte vegetativa. Y ya frutos, producción, se hace por la parte inferior. Pero se genera una mejor ventilación también en el invernadero. Entonces, si tenemos invernaderos de climas muy altos, se manejan altos para que la circulación del aire internamente sea mucho más, digamos que más a la par y mantener los frutos mucho más frescos. Otro tipo de técnica que es la que también se ve más común es en camas, ¿sí? Acá en la parte izquierda tenemos lo que llaman slab de coco, que es un contenedor que ya viene en bolsa, junto con sustrato de coco deshidratado. Uno simplemente le agrega el recurso hídrico ya con nutrientes, se infla como un cojín y uno hace la siembra ahí de las plantas de fresa. O también lo podemos hacer en cama lineal con sustrato. Por cada metro lineal podemos sembrar 8 plantas. Es como lo recomendable. Se manejan cultivos a trasbolillos, ¿sí? Trasbolillos, es decir, en zigzag. Pongo una fresa acá, otra acá, y así sucesivamente se maneja un cultivo en zigzag para aprovechar más el área circundante de la planta. Entonces, por metro lineal manejamos 8 plantas. ¿De qué va a depender? Ustedes ven que acá el slab de coco, uno simplemente hace la perforación de donde va la planta y en la canal el sustrato está, digamos que, al aire libre. Si digamos, vamos a hacer un cultivo al aire libre donde haya adversidades climáticas como lluvias y demás, ¿qué va a ser lo mejor? Mandar slabs de coco. ¿Por qué? Porque todo el sustrato va a estar cubierto. En cambio, este como está abierto, pues si cae una lluvia, ¿qué va a hacer? Va a lavar completamente el sustrato y el nutriente que yo le agregué en mi sistema de riego, pues simplemente se va a perder. Si yo no quiero ponerle ninguna malla en la parte superior. Entonces, ese tipo de sustrato, ese tipo de contenedores con bolsas bicapa, lo que hace es que la bolsa bicapa viene negra por dentro, blanca por fuera. ¿Para qué? Para mantener una temperatura ideal dentro del sustrato, mantener una muy buena humedad y blanco externo, ¿para qué? Para que los rayos del sol reflejen y no me calienten mucho el sustrato. ¿Por qué? Porque a las altas temperaturas, pues la raíz simplemente, la planta como tal, no puede absorber los nutrientes necesarios. Ya para este tipo de cultivo, pues a nivel lineal, pues mandamos camas ya completamente lineales con su sistema de riego, porque se manejan altura mesón, que uno llama, pues para que la persona encargada le sea mucho más fácil, ¿no? Pasa como tal en los cultivos de suelo, como el trabajador tiene que mantenerse agachado, han presentado bastantes problemas a nivel de articulaciones, de espalda y demás, y pues la persona al no trabajar cómoda, pues el rendimiento tiende a bajar. Entonces lo mejor es mandarle el cultivo de fresa a altura mesón. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil manipularla, para alejarla de plagas, enfermedades, ¿cierto? Porque digamos acá utilizamos coberturas de suelo cascarilla de arroz, pero también se puede mandar gran cover blanco para alejarnos como tal de plagas, enfermedades y también para mejorar una ventilación en mi sistema. Eso también que nos ayuda para hacer la implementación de los drenajes. En cultivos en sustrato no se recomienda hacer una recirculación del agua. ¿Listo? Evaluamos que en la NFT, como es una lámina de agua, sí se recircula el agua, pero para cultivos en sustrato no la recirculamos. ¿Por qué? Porque como es un agente retenedor de agua, ¿sí? Tiene retención de agua, hay un punto que hay un intercambio de sales, ¿sí? Es decir, ella mantiene una absorción de sales, llega a un tope máximo y luego comienzan a drenar. ¿Esto qué quiere decir? Que la concentración de sales en mi sustrato va a comenzar a elevarse. Y al elevarse, hay que hacer una técnica de lavado de sales. Por eso acá en esta imagen, digamos que hacemos una evaluación del drenaje para evaluar cuál es el nutriente, cuál es la cantidad de agua que entra, la concentración de conductividad que entra y cuál es la que sale. Para fresa debería estar en diferencia de 0.5 unidades, es decir, la fresa máximo yo le debo dar unos 1000-1200 microsiemens, o si hablamos en ppm, de 500 a 600 ppm, ¿sí? La salida tiene que estar 0.5 unidades por encima, que quiere decir que si le agrego 1000 microsiemens, el drenaje tiene que salir en 1500 microsiemens. ¿Para qué? Para que esto que me hace entender que el intercambio de sales internamente es el adecuado. ¿Qué pasa si sale por encima del 0.5 unidades de diferencia? Quiere decir que la concentración de sales internamente en mi sustrato se está elevando. Lo que hay que hacer es un lavado de sales. ¿Y yo cómo hago un lavado de sales en mi sustrato?
De pronto ustedes han escuchado que dicen como, échele agua, agréguele agua, que el agua pues sin nutrientes pues hace un lavado de sales, pero es como si yo a ustedes les diera de almuerzo una hamburguesa con un postre y demás, y a la comida les llegue con un vaso de agua, ¿cierto? Pues ustedes me hacen caras y de pronto se lo aguantan, pero la planta de fresa, ¿qué va a hacer? Pues se va a estresar. Y este estrés puede causar retrasos en producción, puede causar frutos que salgan deformes, puede causar mal llenado, mal maduración y demás, ¿cierto? Entonces lo que uno hace en la técnica de lavado de sales es ir disminuyendo paulatinamente la concentración de entrada. Es decir, si yo en la entrada le doy 1000 microsiemens, pues hay unos 3 días yo se la bajo a 900 y evalúo el drenaje. Aumento también la cantidad de riegos. Luego, si veo que la sal sigue siendo muy alta, vuelvo a bajar un poquito. Bajo unos 800 microsiemens y evalúo la concentración de sales. Porque realmente lo que la planta se está comiendo es lo que estamos evaluando en el drenaje. Entonces, ya con esta evaluación de concentración de sales, hacemos que mi sustrato tenga un correcto intercambio de sales y pues la planta se alimente correctamente. Por eso es que en la técnica en sustratos no hacemos sistemas recirculantes, porque claro, si yo acá en mi tanque de nutrición tengo 1000 microsiemens, dreno 1500 y esto es lo que le agrego nuevamente al tanque, pues la saturación de sales internamente mi sistema va a ser muy alta y pues al aumentar la contenido de sales nutritivas, pues la planta se nos va a quemar y pues se nos muere y pues no tenemos producción de fresas. ¿Qué sí se puede hacer con esta agua? Se puede aplicar en otro tipo de cultivos o para otros procesos que ustedes deseen, pero no para el mismo cultivo de fresa por el contenido de sales. También, pues uno lo que hace con el conductímetro, con los dispositivos como tal de medición, es saber la concentración de sales. A uno no le dice el conductímetro tiene tanto porcentaje de nitrógeno, tanto de fósforo, tanto de potasio, no. Él nos hace una marca general, ¿cierto? Una medición general de concentración de sales. Uno cómo va a saber es qué le está agregando, ¿cierto? Uno dice, listo, 1000 microsiemens, pero 1000 microsiemens ¿de qué? Ah, pues ya va a depender del nutriente que usted le está agregando. Pues nosotros en hidroponía industrial manejamos un nutriente para estado vegetativo de fresa y para estado de producción, que incluye todos los elementos esenciales, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, boro, hierro, cobre, molibdeno, y de pronto se me zinc, y de pronto se me escapa uno, pero ya todos están, digamos que balanceados, porque tienen que estar equilibrado la solución nutritiva para que la planta las pueda absorber correctamente. Para cada tipo de cultivo, pues digamos, la vegetación, digamos que todas plantas con frutos requieren etapas de vegetación y etapas de floración y fructificación. Temas como hortalizas, la lechuga, pues la lechuga siempre está en estado vegetativo, ¿cierto? La lechuga no va a entrar a floración ni a producción, pues depende del proceso que digamos, pero la lechuga no, ella siempre se mantiene en estado vegetativo. Entonces solo manejamos un nutriente que induce la vegetación para este tipo de cultivos para que saque mayor número de hojas, que es lo que buscamos los primeros 2 meses de la fresa, inducir estado vegetativo y después cambiamos el nutriente para inducir floración y fructificación. El tema de los dispositivos de medición de variables, entonces hablábamos mucho del conductímetro y el pHímetro, ¿listo? Entonces el pH, ¿qué es? El pH me mide el potencial de hidrógeno, que está entre 0 a 14, 7 como neutro, de 0 a 7 es ácido y de 7 a 14 es alcalino. Entonces este rango como tal de pH me ayuda a determinar el pH que tiene el agua. Entonces el pH que tiene el agua lo que nos recomienda es es como el rango por el que la planta sí se va a poder alimentar. Relacionamos mucho el pH de pronto como, imagínense ustedes la temperatura de una sopa, ¿sí? Hay gente que le gusta la temperatura caliente, la sopa caliente, hay gente que le gusta la sopa fría, ¿sí? Entonces el pH tiende a actuar como este ejemplo que les doy en temas de las plantas, porque hay plantas que solo se alimentan en este rango de pH, ¿sí? Entonces, los nutrientes solo están disponibles para la planta y la planta los absorbe mucho más fácil en este rango de pH de 5.5 a 6. ¿Listo? Entonces, es importante que mi recurso hídrico esté en ese pH, pues porque a veces llega el cliente y me dice, no, yo le doy 1000 microsiemens, le subo a 1200, pero la planta aún me presenta deficiencias. Cuando uno evalúa pH es que tiene varias fluctuaciones de pH, o es muy alcalino o es muy ácido, y pues la planta lo que hace es que se estresa y no se alimenta correctamente.
Por otro lado tenemos el conductímetro. Listo, que el conductímetro pues me ayuda, como les mencionaba, a medir la concentración de sales. Listo, que hace un generalizado, un totalizador. Me dice, hay 1000 microsiemens, listo. Hay 1200, hay 2000, dependiendo obviamente de la concentración del nutriente que le estemos agregando. El luxómetro, que es como tal, el luxómetro me mide los lux, que es como tal la intensidad lumínica que hay en el sitio. Más que todo se implementa para estar como en el rango de lux adecuado. También hay variedades que tienen requerimientos de lux y diferentes horas día para poder generar una muy buena producción. Entonces, ese tipo de dispositivos que creo que ya hay aplicaciones de celulares que me miden los lux para evaluar si mi sitio, mi invernadero, mi cultivo y demás tiene los lux suficientes para generar una muy buena producción, ¿sí? O sea, digamos que los requerimientos de la fresa, lo ideal es uno estar en el 100% para que ya la planta se encargue de brindar una muy buena producción. Otro equipo que es importante, el refractómetro. El refractómetro es el dispositivo que me mide los grados Brix. Y los grados Brix son el nivel de azúcares o de dulzura que tiene mi fruto. Entre más alto esté el grado Brix del fruto, pues va a ser de mejor calidad, es decir, que lo puedo vender mucho mejor en el mercado. Obviamente que tiene que ser un mercado especializado, porque si ustedes sacan una fresa súper buena, de buen sabor, buen grado Brix y demás, y la venden en el Fruver, pues el Fruver simplemente la va a vender al mismo precio de que la compró en un cultivo en suelo normal, ¿sí? Entonces es importante que si vamos a hacer este tipo de cultivos tenemos que tener un mercado especializado. Entonces, o hacemos nuestra propia empresa, nuestra propia marca de, digamos, de fresas, o se las vendemos directamente a restaurantes que ya requieren de mejor calidad, o una empresa de postres y demás, ¿cierto? Buscamos un mercado más específico para que tengan este valor agregado de nuestras plantas que son de buena calidad para asimismo que mi cultivo sea rentable. Otro dispositivo que implementamos es el termohidrómetro. Este dispositivo, ¿para qué es? Para medir la temperatura y la humedad del sitio. Si tenemos ya un invernadero, o si de pronto quiero hacer mi cultivo en mi finca, pero no conozco las variaciones de temperatura día y noche, este tipo de dispositivos me ayudan a medir y me guardan máximos y mínimos durante cierta jornada. Entonces yo lo dejo durante 24 horas, él me mide la temperatura máxima y la temperatura mínima, asimismo de la humedad. ¿Para qué? Para yo determinar si mi sitio es adecuado o no para este tipo de cultivos o si tengo que hacer adecuaciones de mi cubierta plástica, casamalla o invernadero para llegar a estas variables deseadas. También implementamos estaciones de monitoreo que ya son para más cultivos a nivel urbano, perdón, industrial, pues para conocer vientos, direcciones de vientos, precipitaciones, también para el tema de aprovechamiento de aguas lluvias, y todo digamos que va monitoreado por una pantalla o en mi celular para que para que a la persona encargada le llegue una alerta de va a llover, baje cortinas y demás, ¿cierto? Estos dispositivos se implementan más que todo para ya cultivos un poco más automatizados en donde tengan actuadores propios y pues generen obviamente la acción depende de la variable climática que se presente. O internamente en mi invernadero la temperatura es muy alta y demás, pues todo esto digamos que son variables importantes para el manejo de los cultivos a nivel industrial. Los requerimientos a nivel nutricional, entonces lo que les mencionaba, la planta en sí tiene cuatro etapas: vegetativa, floración, cuajo y producción. Pero principalmente las plantas se encuentran en dos: vegetativas y producción. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues si yo le mando solo un nutriente de floración, van a ver, ya cuando el ciclo se empiece a ser más constante, ya se cierra el ciclo, pues van a haber etapas en una misma planta, van a haber etapas de floración, etapas de cuajo y etapas de producción. Entonces yo tengo que jugar, promediar estos tres requerimientos de las etapas para hacer solo una etapa de producción. ¿Listo? Entonces, para la etapa, todas las plantas a nivel de hidroponía tienen requerimientos mínimos o máximos. ¿Listo? Y hay tablas que ustedes pueden encontrar que les dan promedios de requerimientos en ppm. Entonces, para etapa vegetativa, en este caso, se menciona que el nitrógeno debe estar, ojalá, en 180 ppm para etapa vegetativa. Para floración se disminuye a 170 ppm. ¿Listo? El fósforo, potasio, calcio principalmente se aumentan. ¿Para qué? Para formación de yemas, formación de las flores,
estructuración del fruto, llenado de fruto, una muy buena calidad de fruto en el tema de sabor, textura, olor, todo esto digamos que son principales para ese tipo de desarrollo, por eso se sube más en temas de floración. Otros que se implementan son magnesio, azufre, hierro, oro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno, que así se implementen en menores cantidades como 0.1 ppm, son bastante importantes para generar una translocación de estos nutrientes, ¿sí? Digamos que no actúan independientes, sino que entre ellos se coayudan, ¿sí? Tiene que haber la presencia de uno para que haya la translocación del otro nutriente. Por eso digamos que lo que uno hace en la formulación nutritiva es esto, que la formulación esté equilibrada y que cumpla con los requerimientos de la planta. Digamos, si uno compra un nutriente NPK, ¿cierto? Nitrógeno, fósforo, potasio, pues le está dando los esenciales, que son los macronutrientes. Pero bueno, ahora revise todos los menores, ¿cierto? Que mi planta está presentando tal malformación, puede ser boro o calcio, que mi planta está presentando un desabor, es amarga, pues hay que evaluar el tema del llenado de diferentes tipos de nutrientes, ¿listo? Entonces la idea es que entiendan que todos los nutrientes son esenciales para un muy buen desarrollo, tanto a nivel vegetativo como de frutos. El tema como tal de manejos recomendados para nuestras plantas. Las podas. Entonces, si tenemos plantas como tal en producción, lo mejor hacer podas de estolones. ¿Listo? Todos estos hijos que ven acá, ¿cierto? Que salen con un nuevo nudo, se deben cortar. Si yo quiero los puedo enraizar y puedo sembrar otra planta, pero pues obviamente la carga genética va a ser mucho menor y el nivel de producción va a disminuir, pero pues se puede realizar, ¿listo? Pero lo mejor es, apenas vemos estos hijos que van saliendo de la planta, son podárselos. ¿Para qué? Para que la planta no se encargue de mandarle energía a esto estolón, sino que se encargue de generar el arbusto. Las hojas viejas o las hojas bajeras que ya comienzan que son como las primeras en salir, pues ya por la edad empiezan a amarillarse, a necrosarse y demás, ¿listo? Apenas veamos que las hojas bajeras, las hojas de la parte inferior comienzan a tornar este color, lo mejor es podarlas porque ya cumplieron su ciclo. Ellas empiezan a salir nuevas hojas desde la corona. El tema de la polinización, importante. Toda planta con flor requiere una polinización. Entonces la polinización se puede hacer de diferentes maneras, sea de manera artificial, ¿cierto? Que se hace con sistemas de vibración, sistemas de ventilación artificial para hacer como tal un leve movimiento de la flor y se genera la polinización. O natural, pues ¿cuál es el primer agente natural polinizador? Las abejas, ¿cierto? Abejas, abejorros, que más que todo en cultivos hidropónicos se implementa mucho los abejorros, ¿no? Ya digamos que hay cultivos hidropónicos donde internamente los invernaderos tienen colmenas. ¿Para qué? Para generar una muy buena polinización, pues porque llevan años, siglos haciendo este proceso. Y se utilizan más que todo abejorros, ¿por qué? Porque son más corpulentos, son más grandes y pueden generar una polinización mucho más efectiva. Y digamos que no tienden a ser tan agresivos como las abejas. Entonces, ¿por qué es importante la polinización? Para evitar malformaciones, ¿sí? Entonces, cuando vemos que la fresa presenta este tipo de malformaciones, que no es una fresa común de forma como de corazón, puede ser temas de polinización, ¿no? También puede ser temas de nutrición, pero principalmente es por polinización, ¿sí? Si sé que en mi sitio pasa una corriente de viento y tiende a generar un movimiento leve de la flor, puede que sea más que suficiente y no requeramos este otro agente, ¿listo? Pero si en mi zona llegan las abejas o abejorros normales, perfecto, déjenlas porque esos son perfectos para un muy buen desarrollo de nuestro cultivo y van a observar que obtienen frutos mucho más grandes y demás. El tema de monitoreo de plagas. Entonces, las principales plagas que uno puede observar en fresa son la arañita roja, trips, áfidos, mosca blanca y pulgones, ¿sí? Ellos como tal pueden afectar tanto hojas, tallo como fruto y pues afectan como tal todo su proceso a nivel fenológico. Recuerden que la plaga puede ser un vector a una enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Pues la plaga como tal, por sus heces, por sus procesos y demás, afecta directamente la hoja,
pues la hoja se empieza a dañar, a podrir, te está cercana al tallo, pues obviamente no puede hacer un proceso fotosintético correctamente y pues la planta simplemente se va a morir, ¿listo? Entonces hay veces que uno ve ya la planta con el hongo, pero realmente fue un vector de una plaga, ¿sí? Entonces hay que identificar muy bien, generalmente se implementan trampeos o simplemente, como les menciono, se trabaja mucho la observación para evaluar que la planta no esté presentando ninguna afectación por plagas y demás. En hidroponía pues industrial manejamos más que todo controles de plagas a nivel orgánico, o de extractos limpios y demás, como son extractos de NIM, extractos de tomillo, extractos de ajonjolí, entre otros implementos. ¿Para qué? Pues para cuidar, digamos, porque pues es un alimento que uno se lleva directamente a la boca, ¿cierto? Es el que uno consume principalmente. Y pues uno busca que no sea un agente químico tóxico, pues que afecte tanto la salud de mis trabajadores como la del consumidor. Entonces, implementado más que todo este tipo de extractos, de, digamos, plaguicidas orgánicos limpios, para evitar este tipo de afectaciones, ¿cierto? Cumplen más que todo una acción de repelente y de control, pero si ya tenemos una plaga bastante sin control, que esté en todo mi cultivo, lo mejor es mandar un agente químico, pero de baja toxicidad. Monitoreo de enfermedades, principalmente presentamos botritis, listo, que es como tal la pudrición de mi fruto, que también se puede dar desde la flor, ¿sí? La flor como tal, el fruto como tal se empieza a podrir, pues la planta aborta y pues prácticamente un fruto perdido. También presentamos senescilla polvorienta, lo que es mildeо, pero más que todo se nos presenta es por la alta humedad relativa de mi unidad, ¿sí? Si yo no controlo muy bien la unidad, la humedad relativa, o el fruto, como les menciono, cae internamente, no cae hacia afuera de la planta, sino cae hacia adentro, tiende a tener una humedad relativa bastante alta y presenta hongo o pudrición. ¿Listo? Entonces, siempre que veamos un fruto que crece hacia dentro de la planta, lo mejor es redireccionarlo hacia afuera para que esté mejor aireado. Como tal, un resumen de los requerimientos que tiene la planta. Entonces, hablamos de un pH entre 5,5 a 6. Rangos superiores o inferiores pueden causar deficiencias, pues dada que no está al pH adecuado, pues la planta simplemente no se va a alimentar. La conductividad no debe superar 1000 microsims, uno puede manejar, se puede subir un poquito a 1200 microsims, pero digamos que es un punto de equilibrio que hay que tener muy en cuenta, pues porque la planta de pronto puede llegar a quemarse por exceso de nutrientes, pero es como para buscar una mejor calidad de llenado. Evitar la alta humedad de sustrato, pues para evitar que nuestra raíz se pudra. Los primeros 2 meses se deben drenar el 0%, lo que les mencionaba en sustrato. Debemos evaluar que el drenaje sea del 0%, es decir, si agrego 100 mililitros de agua eh, en la planta, pues no tiene que drenar nada. ¿Para qué? Para que la planta, como está en proceso de absorción de nutrientes de crecimiento, pues tiene que tener un muy buen llenado a nivel de sales de sustrato. Y luego de los 2 meses, el drenaje debe ser del 15 al 25%. ¿Listo? 15% se maneja normalmente del día a día y 25% subimos el drenaje. ¿Para qué? Para lavado de sales. Entonces, si le agrego 100 mililitros por planta día, pues debería drenar un 15%. Es decir, 15 mililitros. Si agrego 100 mililitros, deben drenar 15 mililitros. Y si vemos que las sales de drenaje están muy altas, están por encima de esa diferencia de 0,5, pues debo aumentar drenaje a un 25%. Es decir, que si agrego 100 mililitros de agua, tienen que drenar 25 mililitros. Para buscar este equilibrio, pues uno juega con las frecuencias de riego que ya estén automatizadas y demás. Los riegos recomendados por planta, entonces tenemos que darle de 200 a 400 mililitros por día. Generalmente se hacen diferentes eventos de riego, o sea, yo no le doy el agua, digamos, si requiere 400 mililitros por día, yo no se lo doy a las 8 de la mañana y ya me voy, no. Uno divide los riegos en lo que uno llama eventos de riego o frecuencias de riego, ¿sí? Se manejan de 6 a 12 eventos de riego y cada una se hace en promedio de 30 mililitros. ¿Para qué? Para que simplemente la planta tenga en su raíz el agua suficiente, tengamos el drenaje correspondiente y evitemos la deshidratación o el drenaje en exceso del nutriente que le estamos dando. Esto es como tal para aprovechar más la frecuencia de riego y mantener una humedad
en sustrato adecuada para la fresa. Los grados Brix de la fresa deben estar entre 7 a 8. ¿Listo? Es como el promedio que se maneja. Si está mucho más arriba, pues mucho mejor. Mi fresa es de mejor calidad. La temperatura del agua promedio tiene que estar en 18 grados. Si está muy alta la temperatura del agua, disminuye el nivel de oxígeno. Y si pues disminuimos el nivel de oxígeno, pues la raíz tiende a empezar a presentar pudrición porque el agua se nos pudre. Y si está muy por debajo, la temperatura, si está por debajo de los 10 grados, empezamos a presentar deficiencias de calcio, fósforo y nitrógeno. Entonces la planta simplemente no va a poder absorber esos nutrientes y pues presentamos deficiencias. Las horas luz, depende de variedad, manejamos 12 horas luz para plantas de día corto y de 15 a 16 horas luz para plantas de día largo. ¿Listo? Pero la más común que manejamos a nivel de Colombia, manejamos 12 horas luz, que es una planta de día corto. Y importante para la fresa, debe existir proceso de glutación en las mañanas. ¿Esto qué refiere? Cuando ustedes en las mañanas van a un cultivo de fresa, tienen que ver en la punta de las hojas gotas de agua, ¿sí? Que uno ve una gotica pequeñita de agua en la punta de la hoja. Como la hoja está cerrada, en cada puntica cerrada, uno ve una gota de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que internamente la planta está haciendo una translocación adecuada de los nutrientes y empezamos a presentar, más que todo se hace translocación de calcio, empezamos a presentar estas goticas de agua en las puntas de la hoja, ¿sí? Obviamente es un proceso fisiológico mucho más complejo, pero es como para hablar en grandes rasgos. Esto se da por el delta de temperatura bajo que tenemos en las mañanas, ¿sí? Por eso es importante hacer que la temperatura de la noche sea baja para que exista este proceso de glutación y para que la planta pueda inducir un proceso de fruto y de floración adecuado, equilibrado con un proceso de vegetación, pues para que esté a la par y tenga una muy buena fuerza y pues pueda generar una muy buena fructificación. Entonces, listo, eso como tal fue como nuestra charla sobre cultivo de fresa. Pues digamos que es muy, muy generalizada, pero damos como ciertas vistas de cada aspecto importante a tener en cuenta para el cultivo de fresa. Pues se pueden comunicar con nosotros para cualquier tipo de asesoría y duda que tengan sobre el cultivo de fresa. Si ya tienen un cultivo de fresa, pues se pueden comunicar con nosotros, nos mandan fotos de sus plantas, no saben qué le está pasando o quieren mejorar producción, pues se pueden comunicar con nosotros. Y pues también están cordialmente invitados para nuestro curso de fresa, que es el sábado 11 de junio, que vamos a dictar tanto virtual como presencial en nuestras instalaciones, donde hablamos tanto de invernaderos como de la fresa, las etapas fenológicas, mucho más detalladas, nutrición, vamos a hablar del cultivo como tal de fresa que tenemos en la empresa para hacer las labores de manejo cultural, cómo hago las podas, cómo identifico plagas, cómo identifico enfermedades, cómo realizar un buen ajuste de mi solución nutritiva, tanto de pH como de conductividad. ¿Sí? Todo esto lo vamos a evaluar ahí en el curso, mucho más detallado. El curso dura de 7:30 de la mañana a 12 de mediodía. Y digamos que por participar en esa charla les vamos a brindar un descuento. ¿Listo? Entonces, si desean, se pueden comunicar directamente con nosotros por esos diferentes canales. Nos informan que participaron en el webinar, nosotros validamos y les brindamos un 10% de descuento. ¿Listo? A nivel virtual tiene un costo de 150.000 pesos y presencial 165.000 pesos. A ese valor efectuaríamos el 10% de descuento. Igualmente, pues no solo hablamos de cultivo de fresa, también hablamos, si están interesados en cultivos hidropónicos a nivel general, entonces cultivo de tomate, de arándano, de fresa, de hortalizas, de aromáticas y demás. Brindamos un curso en donde abarcamos como todos estos temas a nivel ya general de cultivos hidropónicos. Y también brindamos otro curso de forraje verde hidropónico y granja integral, que es más que todo para alimentación de cereales, de forraje para nuestros animales de finca. Y pues también dictamos cursos especializados sobre cultivo de tomate, cultivo de formulación nutritiva hidropónica, cultivo de arándano, de fresa y demás. Brindamos cursos tanto a nivel general como a nivel personalizados, ¿listo?
Entonces, igualmente, pues muchas gracias por su asistencia. Quedamos atentos a cualquier requerimiento que ustedes tengan y pues invitados a nuestro curso de fresa y pues también invitados a nuestras próximas charlas que vamos a dictar sobre diferentes tipos de cultivos. Pues digamos que sabemos que son cortas, pero que son nutridas. De pronto tienen como la base para que ustedes indaguen más y que sea como la puerta de querer iniciar un proyecto, de saber más sobre el cultivo de fresa, sea empiecen por un cultivo de pequeño y luego van como tal viéndolo ya como un negocio obviamente rentable. ¿Listo? Entonces como tal esperemos que haya sido de su agrado esta charla y estamos en contacto. ¿Listo? Muchas gracias a todos por participar. Estamos en contacto y feliz noche.